Último café, nos vamos a tomar un tiempito para hablar sobre economía, sobre la deuda argentina, una nueva prórroga. Pero la mirada de Wall Street es que Argentina está en default, entró en cesación de pago. ¿Qué es lo que significa eso? Lo vamos a estar charlando aquí. Y la mirada del Fondo Monetario Internacional, también, que sí avala la nueva propuesta que hizo el gobierno a los bonistas. Bueno, vamos a conversar con Pablo Pero, que es economista de Tucumán. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, un placer verte. Igualmente a Francisco Barberis Bosch, otro economista amigo y docente de la Universidad de Mar del Plata. Francisco, también a vos, hola. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien. Gracias a los dos. Bueno, un placer, ¿eh? Primero, unir las miradas de Argentina, de eso se trata también Telediario Federal, de tener una mirada íntegra de lo que sucede en nuestro país, pero también comenzar estos temas que son a nivel internacional, a nivel nacional, con el punto de vista, porque cada uno en su región puede desarrollar, por supuesto, distintas opiniones. Bueno, comenzamos con donde quieras. Bueno, vamos por el norte. No sé por qué, pero comenzamos de arriba para abajo. Vamos a comenzar por Tucumán con Pablo. Pablo, bueno, esta situación que está viviendo la Argentina desde la economía, ¿la mirada de Wall Street influye o no influye en la economía nuestra? ¿Significa algo? Bueno, Martín, creo que lo que prima en este momento es que, más allá de lo que apareció ayer de Wall Street, que uno de los tenedores de un activo financiero, que son estos credit default swaps, que son como seguros contra defaults o seguros contra situación de pagos, esos activaron el proceso de default, pero más allá de eso, creo que la mayoría de Wall Street y la mayoría de los ahorristas y agentes financieros del mundo están especulando con una potencial acuerdo. Entonces, lo de ayer específicamente, por más que genera ganancias para algunos, no daña al proceso de negociación argentino, que creo que es igual, sea que uno vive en Tucumán, con algunas pequeñas diferencias que después te puedo contar. Tucumán ahora está en déficit fiscal, o sea, necesita fondos, necesita ayuda, y bueno, por supuesto, la ayuda hoy es del gobierno nacional a través de la emisión. Así que creo que sí sería importante un acuerdo, pero bueno, puntualmente lo de ayer se determinó el default en términos concretos para algunos tenedores de algunos activos financieros, pero no complicó las negociaciones, te diría yo. Por eso ahora. Es importante, eso nos da un alivio. Y Francisco, hablábamos también de la mirada del Fondo Monetario Internacional, que desde un comienzo siempre fue favorable hacia la Argentina, con la primera propuesta que hizo el país y con esta segunda opción. Sí, la verdad que sí, eso es un apoyo importante, porque bueno, es una institución financiera muy importante y que representa además los intereses del gobierno o del Estado norteamericano y de las principales potencias europeas, que tienen, más allá de los matices y un montón de cuestiones, tienen interés en que no haya un default o una crisis en Argentina. Y también pensando un poco en este contexto más de la pandemia, el propio FMI también ha advertido que hay un riesgo latente de que pase lo mismo, de que muchos países entren en default por el impacto que está teniendo la pandemia en sus economías. Entonces eso les puede complicar el pago de sus propias deudas. Y el FMI, bueno, quiere evitar obviamente tanto el default de la Argentina como una ola de defaults en general. Y ha apoyado el comunicado, es interesante el comunicado del FMI porque apoya mucho la posición argentina, los distintos puntos de la posición argentina. No solo dice que la oferta es consistente con la sustentabilidad de la deuda y con las proyecciones que hay al día de hoy, sino que también dice que no se puede mejorar demasiado la oferta a los acreedores sin complicar justamente la sustentabilidad de la deuda, que es otra cosa con la que el gobierno insiste bastante. Claro. Con lo cual esos dos puntos son interesantes del apoyo del FMI. Sí, discúlpame, porque es sobre este tema que hay algo que no entiendo. No por lo que han explicado ustedes, sino que no entiendo de la situación. El Fondo Monetario, nosotros tenemos deuda, lo que se está negociando ahora no es la deuda con el Fondo Monetario. ¿Va a tener ese mismo planteo, esa misma mirada cuando nos tengamos que sentar? Claro, tengamos que sentarnos ante el fondo para ver cómo se le puede pagar la millonada de dinero que se le debe. Bueno, yo creo, y ahora te dejo, Pablo, yo creo que en algún punto el FMI está siendo, no sé si benévolo, pero como que se está priorizando la renegociación de esta deuda, que es con acreedores privados, con fondos de inversión extranjeros, y recién después se va a encarar el tema de la deuda con el FMI, que
de alguna manera todavía estamos en el plazo de los primeros 3 años que teníamos con el FMI, más allá de que ese acuerdo está caído, se renegoció, se cayó 2 veces en los últimos años, ¿no? Desde que se tomó. Pero el FMI lo que ha hecho muchas veces es, de alguna manera, renovar los créditos, este tipo de créditos, créditos stand-by, y de alguna manera como que, por ejemplo, por 3 años más se podría renovar el mismo acuerdo, entonces de alguna manera es como si nos renovara el préstamo y tenemos 3 años más para empezar a pagarlo, etcétera. Como que se patea un poco para adelante. Esto se ha hecho en otros casos, más allá de que la deuda argentina es grande con el FMI, es el préstamo más grande que ha tenido, pero yo creo que se está priorizando primero esto y después se pateará o se irá resolviendo de a poco esa deuda, que es un problema también importante. Sí, Pablo. No creo que estén tan abiertos ahí, ¿no? Ahí para sumar un poco a lo que dice Francisco, también el FMI, como dice Martín, también tiene incentivos para de alguna forma apoyar esta negociación primero, porque el FMI también es un acreedor y también le deben plata a él, entonces fíjate la posición estratégica. Le conviene que los otros acreedores perdonen mucha deuda para que después el país esté mejor para poder pagarle a él también. Entonces, por más que creo que es muy beneficioso la postura del FMI y creo que también es correcta en cierto marco, pero no hay que negar que también tiene intereses propios. O sea, es lo estratégico pedir un descuento favorable a los otros acreedores para que el país esté mejor, para después poder pagarle al FMI mismo. Y ahí será difícil, yo creo, más tal vez en línea con lo que dice Francisco, de que es más probable que el FMI extienda plazos a que acepte un recorte en la deuda, porque el FMI, generaría un antecedente. El FMI dijo que Quita no está dentro de... Eso no. Claro, eso no manejan la situación de condonación y de Quita. No, Francisco, me había quedado que preguntarte a vos también tu opinión con respecto a Wall Street y su imagen con respecto a la Argentina, a ver si tu mirada coincidía con la de Pablo. Sí, yo comparto lo que decía Pablo, es decir, Wall Street no es que lo que importa quizás no es tanto la opinión sino en definitiva lo que hacen con los bonos de deuda que tienen. En cuanto a opinión, Argentina tampoco es un país tan importante en el mundo, más allá de que, bueno, para nosotros somos importantes, pero a nivel mundial no es un país tan importante. Claro. Es uno más de los muchos problemas que dan vuelta por Wall Street. Y entonces, digamos, sí tenemos una mala imagen en cuanto a que hemos tenido muchos defaults en la historia y en la historia reciente, pero eso se ve reflejado básicamente en el riesgo país, en la tasa de interés que nos exigen para prestarnos dinero. Y eso, en definitiva, esa es la opinión o la cuestión financiera donde Wall Street nos impacta. ¿En qué tasa de interés tiene que pagar la Argentina para pedir créditos? ¿Y qué tasa de interés? Y eso impacta en definitiva en la renegociación de la deuda, porque es un condimento más de qué pueden aceptar o no aceptar en la renegociación los acreedores privados, que hasta ahora, bueno, se vienen acercando un poco las pretensiones de los acreedores privados en cuanto a la tasa de interés y la quita, a esa combinación de la renegociación de la deuda con la primera oferta de la Argentina, que ahora se mejoró un poco, digamos, pero todavía hay una diferencia entre lo que pretenden ellos y lo que pretende Argentina. Pero en definitiva, esa es la opinión donde nos impacta, eso es cuánto nos piden de tasa de interés para prestarnos o para renegociar la deuda. Aquí tengo entendido que está, bueno, ustedes lo pueden confirmar, que mucho se evalúa el nivel de crecimiento que tiene un país para poder pagar. Obviamente que uno evalúa cuánto puede crecer en cuanto al PBI, en cuanto a su economía, para hacer sustentable el pago. ¿Es posible hacer ese cálculo con pandemia? Bueno, creo que es más difícil, sin duda. Por eso había varios economistas que decían, si no pueden arreglar, entonces pongan una ventana de tiempo, una pausa por unos meses, y luego vuelvan a negociar cuando salgamos de la pandemia. La lógica de que no tiene de que es importante que el país crezca es que si yo solamente voy a poder crecer para pagarte a vos, entonces es lo mismo que directamente no crezca nada, no me conviene entonces pagarte y entrar en el juego. Entonces, la lógica de que por qué los acreedores sí tienen algún interés en que la Argentina vuelva al mercado y en aceptar algunos recortes, es darle un perfil a la Argentina para que la Argentina pueda crecer lo suficiente para pagar y que le quede también algo de ingreso extra al país. Esa es la lógica detrás de toda negociación.
Y con respecto a la previsión futura, casualmente, no sé, no te puedo decir que sea fácil prever el futuro, pero sí que un acuerdo permitiría un poco despejar las dudas sobre las posibilidades de la economía argentina. Es como una doble causalidad, una causa la otra, digamos. Sí. Si vos me decís, podemos saber hoy qué va a pasar en el futuro y con eso negociar, y no sé, pero al revés también, si podemos negociar, podemos saber un poco más qué va a pasar en el futuro. Ahí hay una causa a la otra, el huevo y la gallina que viene primero, digamos. Sí, a mí me gusta siempre bajar un poquito más a la sociedad, a la realidad, porque uno habla de tantos números, de instituciones así como... De default, de Wall Street. De Wall Street, del Fondo Monetario Internacional. Y yo siempre pienso en la gente que está mirando el programa y dice, ¿y todo esto a mí en qué me va a repercutir? ¿Qué consecuencia puede tener para mi economía familiar? ¿Se puede explicar eso? Bueno... para empezar a comentar algunas cosas, sí, tiene mucho impacto. Como decía Pablo recién, es difícil prever el futuro por la propia renegociación de la deuda y por la pandemia, que depende de qué resultado tenga cada uno de esos dos eventos, cambia mucho el impacto económico que va a tener la Argentina. Y si cualquiera de esos dos, o los dos, tuviera una resolución mala, digamos, que se estire mucho, que empeore la pandemia, la cuarentena, sí, o la renegociación de la deuda que no salga favorable para la Argentina, eso tendría un impacto negativo muy grande en la economía en varios frentes, digamos. Primero, profundizaría la recesión económica, la caída en la actividad, y eso es menos empleo, menos trabajo, menos salarios, más familias sin ingresos o con menos ingresos, que eso se podría agravar, digamos. Otra es, seguramente tendría un impacto en el dólar, en la suba del dólar, y sobre todo en el dólar paralelo, digamos. Claro. Y eso generaría mayor impacto en la inflación. Tarde o temprano se puede traducir en inflación, y eso genera, más inestabilidad, menos inversiones, menos empleo. Como decía Pablo, se va retroalimentando en términos negativos este cóctel. Y entonces, tenemos menos dinero en el bolsillo, todo es más caro, hay menos trabajo, cierran empresas, que hay muchas empresas que están en un riesgo porque tienen menos ingresos, porque la cadena de pago se complica. Todo eso se podría profundizar y acelerar, y eso sería una situación bastante grave. Más allá de que, lo ideal es que no, y se están tomando muchas medidas para que no, pero este sería el impacto que primero se me ocurre para la vida cotidiana nuestra. Con respecto a la situación del dólar, lo mencionaba recién Francisco, te pregunto, Pablo, estas restricciones que se están marcando, que se están dando en estos momentos, ¿cómo puede influir, cómo puede llegar a atrasar los próximos días? Bueno, las restricciones básicamente lo que hacen es disminuir la oferta, es decir, habrá menos dólares ofrecidos en el mercado, lo que a la larga termina influyendo en mayor aumento del precio, por lo menos del blue, a corto plazo, y posiblemente a largo plazo también del oficial. ¿En qué sentido? Si yo veo que no hay oferta de dólares, y si veo que además el libre sale, por ejemplo, 110 o 120 y el oficial sale 70 pesos, yo puedo vender y cobrar en dólares. No voy a querer traer el dólar a la Argentina cuando por un dólar el gobierno me va a dar 70 o 50 pesos, pero comprarlo de vuelta me va a salir 110, 120. Entonces, cuanto más hay de estas restricciones, menos quiero traer dólares si soy un exportador. Bien, entonces todavía hay menos dólares, entonces empieza a aumentar más esa escasez y vamos forzando un poco a que se tenga que devaluar el oficial también para disminuir esa brecha. Y entonces, ¿cómo puede un poco estas restricciones relacionarse con el canje de deuda? Los gobiernos, ¿qué están haciendo para ayudar a la economía? Están emitiendo muchos pesos. Sí. Los tenedores de estos pesos dicen, ¿qué hago? Lo gasto, lo invierto en la economía. Y una de las cosas que siempre tienen como duda del poder de ahorro del peso, dicen, me puedo cubrir comprando dólares. Si veo que va a haber menos dólares en la economía, salgo corriendo más rápido todavía a comprarlo y sube más el precio. Entonces un canje exitoso me va a decir, va a haber más dólares, pueden llegar capitales financieros, estoy menos apurado para comprarlos, entonces disminuye la presión sobre el tipo de cambio y por lo tanto disminuye la especulación en contra del peso y también puede aflojar entonces un poco las restricciones estas que se están tomando en este momento. Lo que te quiero decir entonces que para mí por lo menos el problema es de confianza. Restringimos
la compra de dólares porque no hay confianza todavía en el mediano plazo de los números macro de la economía. No es que falten dólares por una cuestión real comercial. Comercialmente deberíamos tener más dólares de los que estamos comprando, pero hay una cuestión de confianza que hace que la gente por miedo recurra a comprar y eso empieza a agotar los dólares y se sigue retroalimentando ese problema. Bueno, muy claros Bien, los perfecto. dos, ¿eh? Francisco, Pablo, Sí, Mar del Plata, allí en Tucumán también. Bueno, esa tonada norteña es bellísima. Hermoso, la de Pablo, sí. la que nos trae, por supuesto, también esta mirada del interior de nuestro país sobre estos temas que cotidianamente nos preocupan aquí en Televideo Federal. Gracias a ambos. Muchas gracias a ustedes, gracias a Francisco. Muchas gracias.